Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en Zoom Electoral, la propuesta de Canal 13 para ejercitar el análisis, la memoria y fortalecer la democracia. Le doy la bienvenida a mis compañeros de ruta, Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia, Álvaro Murillo, periodista político del semanario Universidad y corresponsal del País, y ausente con permiso el analista político Gustavo Araya, que está con un quebranto de salud, pero ya se va a reincorporar en próximas ediciones. Muy buenas noches, colegas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora, en 18 días, estaremos esperando resultados de nuestra decisión en las urnas. Entre tanto, hoy y en los próximos 2 miércoles que se avecinan, vamos a poner el Zoom electoral en la fase final de la campaña. Un placer, Ernesto se reincorpora y Gustavo sale de baja, porque cualquier gripe está fuera del espacio. Mientras tanto, estamos todos seguros, nos protegemos, nos cuidamos, e igual que los electores, decimos, vamos todos a ir a votar. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vilma, buenas noches, Ernesto, y buenas noches a usted que está en su casa. Muchas gracias por abrirnos la pantalla, la ventana de su hogar para hablar de política, de algo que probablemente usted ha visto que esta semana parece que calentó más. Ya hay entrevistas, ya hay encuestas, hay debates casi todos los días, y es, por supuesto, mucho el material que aprovecharemos aquí en esta edición nueva de Zoom Electoral, conforme casi que se escuchen las agujas del reloj para que se acerque ese 6 de febrero, que quisiéramos muchos que falte más tiempo, pero lo cierto es que es poco y la indecisión es grande. Mucho para conversar hoy. Como decíamos, ya estamos en el último tramo de esta campaña electoral. Quedan apenas 2 semanas, escasas 2 semanas, con una característica de un 44% de indecisos, de electores que a escasas semanas, a pocos días de la elección, no saben aún, no deciden aún por quién votar para presidente o presidenta. Esta noche vamos a analizar con expertos políticos la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, con el último ranking de preferencias electorales. Vamos a tener también un mano a mano con el candidato Rodrigo Chávez. Vamos a ver la biografía no autorizada de José María Figueres, y además el análisis de redes sociales y los datos y estrategias políticas. Estamos cargadísimos de contenido. Vamos con nuestro primer tema de fondo. Esta madrugada, anoche más bien, porque ya ahora corre cada vez con más celeridad la dinámica de la presentación de encuestas. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, sin duda, convertido en la encuesta, en el sondeo de opinión de referencia. Hay otros con solvencia y credibilidad también, pero siempre se ha erguido como el estudio de opinión de referencia. Publicó los últimos datos, son los primeros del 2022, y ellos nos habrán de llevar de la mano con una medición muy, digamos, continua de aquí a lo que falta de las elecciones. Vamos a presentar entonces algunos de los gráficos de esta encuesta, y nos acompañan para el análisis Jesús Guzmán, que es miembro del equipo del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y Mario Quiroz, estratega político que también está en el mundo de la elaboración y del seguimiento de los datos de la opinión pública. Muy buenas noches a ambos. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por volver al Zoom Electoral.
Muy buenas noches, Vilma, Ernesto, Álvaro y a Mario, y a todas las personas que nos siguen desde su hogar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también repetir con Mario Quiroz aquí en Zoom Electoral. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches a todos ustedes y muy buenas noches a todos los que nos ven en las casas. Y un gusto de nuevo con mucho material hoy, la verdad. Mucho material, muchos debates, entrevistas y por supuesto los sondeos de opinión. Vamos a la primera gráfica, don Carlos, por favor, que es la que muestra lo que tradicionalmente, aunque a algunas personas no les gusta, la denominación de la carrera de caballos. Pero bueno, este es un término acuñado en los Estados Unidos y así es como lo hemos replicado. Este es el primer gráfico que es intención de voto, que por supuesto es el que siempre llama mucho la atención en el sondeo de opinión y nos presenta esa primera intención con don José María Figueres en el lugar de preferencia con 17 puntos, doña Linet Saborío con 13, don Fabricio Alvarado con 9, José María Villalta con 6 y don Rodrigo Chávez con 5 puntos. Pues evidentemente la primera consideración, Jesús y Mario, es esta gráfica respecto del momento que nos dice. Y ahorita vamos a ver el comparativo anterior, pero esta gráfica, ¿qué nos dice de enero? Jesús. Bueno, esta gráfica nos dice varias cosas importantes, pero yo creo que la más importante es cómo han habido muy pocos movimientos en este último mes, pensando precisamente en el tema de la última encuesta, fue a mitad de diciembre, se publicó el 15 de diciembre. Un mes después, prácticamente la ciudadanía está usando un término un poco coloquial, estacionada, es decir, no han habido grandes movimientos en cuanto a la intención de voto y más bien la ciudadanía está todavía esperando que haya algún elemento o algún evento o alguna información o algún suceso que pueda hacerle cambiar su simpatía partidaria. Si vemos, don José María Figueres ha estado punteando en las encuestas prácticamente desde el mes de agosto, estando ahí de primer lugar con aproximadamente entre un 17 y un 20%, al igual que doña Linet, sí subió o tuvo un aumento en los primeros meses de la campaña, pero ya se ha, por así decirlo, quedado ahí en ese 13, 14%, y también don Fabricio, que en don Fabricio sí se puede ver un leve aumento en su intención de voto de diciembre a ahora, 2 puntos porcentuales. También la misma tendencia vemos en don José María Villalta y don Rodrigo Chávez, es decir, no han habido en este gráfico por lo menos de intención de voto grandes cambios y grandes movimientos en las tendencias que habíamos visto en el mes de diciembre pasado. Ya vamos a incorporar a Mario en la conversación porque estamos corrigiéndole el audio, pero vamos a mezclar de una vez, don Carlos, nuestro realizador, el cuadro número 2, para que en efecto, tal como Jesús lo está planteando, podamos ver, digamos, cuál es la evolución y por qué don Jesús dice que está parqueados. En diciembre, don José María Figueres tenía 17 y ahora está exactamente igual. Doña Linet tenía, vamos a ver, 15 y ahora está en 13. Espero que no me juegue una mala pasada a la vista. Don Fabricio tenía 7, subió a 9. Don José María Villalta, gracias compañeros por traerme la gráfica hasta acá. Don José María Villalta de 7 pasó a 6 y don Rodrigo Chávez de 6 a 5. Ahora sí, don Mario Quiroz, su lectura de esta no evolución de la intención de voto. Sí, tres conclusiones importantes saco yo de este informe que todos esperábamos con tanta ansiedad. Uno, evidentemente sigue siendo el tema de los indecisos clave. Jesús me puede corregir en el dato, pero creo que a hoy, en comparación con hace 4 años, tenemos un 16% más de indecisos. Eso dice mucho de cómo se está comportando el electorado. Segundo, tenemos una suerte ahora lo hablaba fuera de cámaras con Álvaro, casi que tal vez tenemos 4 o 6 semanas en que parece que la elección se congeló, siendo lo que más está congelado esos indecisos, y ya estamos a 2 semanas, ¿verdad? Sí. Y de parte derivado de las campañas, tampoco se ve mucha reacción con respecto a estos números que uno pudiera inferir que
que tengan un efecto inmediato y que hayan que variar. A mí no me extraña la variación porque tampoco es que hayamos visto muchísimo de parte de las campañas para que ocurran variaciones importantes. Esperaríamos que con los debates tal vez se muevan algunos números, pero a hoy los números no extrañan. Don Mario estaba hablando de indecisos. Pongamos el siguiente cuadro precisamente para ver cuál es la diferencia entre que haya muchos indecisos, pero que al mismo tiempo haya mucha determinación de ir a votar. Esta a mí me entusiasma porque soy muy entusiasta de acudir a las urnas y me parece que está en nuestro ADN ir a votar aún con los signos de interrogación tan grandes que tenemos en la campaña. Entonces, don Jesús y don Mario, de ir a votar, eso sí estamos seguros, don Jesús. Sí, claro. Comentemos ese gráfico, que ahí está. En este caso sí hay una gran intención de la ciudadanía de ir a votar, de asistir a las urnas, y eso, si comparamos, en el CIEB hacemos una triada de preguntas clásicas para medir intención de voto. Preguntamos a las personas si planean ir a votar, si sí o no. Un 83% nos dice que sí va a ir a votar. Entonces, de ese 83%, si vemos las personas que están totalmente decididas o algo decididas a ir a votar, concluimos que hay un 68% de personas que podríamos decir que es una participación dura, que son las personas que están muy decididas a ir a votar y que tienen ese convencimiento de ir a votar. Si preguntamos a toda la muestra de las personas su disposición de ir a votar, era el gráfico que veíamos anteriormente en pantalla, donde un 71% está totalmente decidido a ir a votar. Eso de toda la muestra, ¿verdad? Entonces, es un número... Carlos, ponelo para que lo pueda ver junto con la pantalla de Jesús, claro. Es un número alto de personas que están con un nivel alto de decisión de ir a votar. Es un poco más, inclusive, la participación histórica. Evidentemente, estas personas, algunas en algún momento pueden tener alguna situación que les impida votar, pero podríamos estar que en este momento, si bien es cierto, hay una gran indecisión, una gran incertidumbre sobre por quién votar, tanto para la presidencia de la República como para la Asamblea Legislativa, lo que sí podemos decir es que las personas, esa indecisión no se ha trasladado a una indecisión de si ir a votar o no, sino más bien si hay una alta decisión de ir a votar el próximo 6 de febrero. Hay un núcleo duro, Mario, que dice: yo definitivamente no me muevo en cualquier circunstancia, y ese digamos, reducto siempre lo hemos tenido, pero una cantidad muy significativa de gente, como dice Jesús, que sí quiere ir a votar. Sí, yo creo que igual en la misma nota optimista que terminamos la semana pasada, yo creo que hay que definitivamente celebrar que a pesar de este creciente número de indecisos, siempre la gente quiera participar de un proceso democrático que es casi que único, el costarricense, que tengamos la oportunidad, hoy lo pensaba, de tener debates, de que haya entrevistas a los candidatos y de que podamos de verdad vivir esta fiesta democrática, tal vez muy distinto a la fiesta democrática que vivíamos hace muchos años, ¿verdad? En otras épocas, pero una democracia que se vive de distinta manera y que tenemos que valorar mucho. Vamos a ver el siguiente cuadro. Está la determinación de ir a votar, que aunque haya COVID, vamos a ir a votar. En caso de alza de casos de COVID, 64.5% dice voy a votar. En caso de síntomas de gripe o COVID, léame ese gráfico de 71.5%, por favor, Jesús Guzmán, usted. Sí, es muy relevante. Hay un 71.5% de personas que dicen que en caso de tener algún síntoma, presentar algún síntoma de COVID o de gripe, ellas personalmente se abstendrían de ir a votar. Es decir, si hay un grupo mayoritario, muy mayoritario de la población que estaría pensando no ir a votar en caso de tener algún síntoma, y más con esta nueva variante que estamos experimentando, en donde los síntomas son muy similares entre la gripe y el COVID. Entonces la ciudadanía está siendo consciente de eso y preferiría, en su mayoría, como decimos, un 71%, cuidarse y no ir a votar, cuidarse y cuidar a las demás personas, ¿verdad? Que sería lo más importante en ese caso. Mario, ¿alguna adicional que querías hacer sobre eso? Yo esto era el de las preguntas que más me llamó la atención, porque era una de las grandes interrogantes que yo tenía, realmente, con todo lo que se había discutido sobre el tema del COVID, la manifestación del Tribunal Supremo de Elecciones, la muy buena exposición que hizo don Gustavo Ramán la semana pasada, y creo que a pesar de eso,
Cuando hablamos en la generalidad, la disposición de participación se mantiene en los niveles históricos promedio, ¿verdad? Y ya sí hay un componente y un indicador de decisión y responsabilidad personal que también nos hace indicar, como lo manifestó el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones la semana anterior, que está entendiendo su responsabilidad personal y balanceando ese ejercicio de derechos versus su situación de salud también. Tenemos un último gráfico, sin demérito, de que yo quisiera que Álvaro también interviniera para aprovechar el tiempo en una valoración ya de orden, digamos, integral de la encuesta, de la medición. Esta es la última encuesta de CIEP que se publicó anoche, entre anoche y esta madrugada circuló muchísimo. Y este es muy interesante, que también me parece un ejercicio muy valioso. Estos apoyos electorales duros a las candidaturas que señalan que la gente que ya está decidida, está, digamos, tan decidida que de ahí no se mueve, y ahí es donde los sesgos de confirmación operan mucho en los debates, y ahí podríamos ver, digamos, si hay alguna posibilidad de pescar, y es tan complejo de hacer esta búsqueda de votos, esta cacería de votos, de acuerdo con estos resultados. Explíquenos, Jesús, por favor. Claro, en este gráfico que estamos viendo en pantalla, lo que podemos observar es que en 4 de las 5 candidaturas que están punteando, que ya mencionamos anteriormente, tenemos que más de un 90% de las personas que dicen que van a votar por esas candidaturas, en el caso de don José María Figueres, doña Linet Saborío, don José María Villalta y don Rodrigo Chávez, un 90% aproximadamente están muy dispuestas a ir a votar. En el caso de don Fabricio, ya eso se reduce un poco, pues son un 75%, pero es igual, un número alto de la ciudadanía que afirma votar o que planea votar por don Fabricio Alvarado, estarían muy dispuestas, estarían totalmente dispuestas a ir a votar, y esto es un dato relevante porque también nos señala cuál es ese voto duro que podrían tener las candidaturas, es decir, voto que de fijo va a ir a votar y no que podrían perder algún tipo de apoyos por un tema de abstención en cuanto a sus simpatizantes actuales. Teniendo la segunda ronda, evidentemente, como digamos, un camino a seguir, Mario, ¿esto qué nos dice? Porque a Fabricio Alvarado se le puede encender una alerta en el sentido de, ojo, no solamente puede no alcanzar lo que es su objetivo, que es ir a la segunda ronda, sino que además podría perder algunos votos. ¿Y qué le dice también a los otros? Es decir, esto es un piso, esto es un techo, ¿cómo se lee? Yo creo que lo que nos viene diciendo los datos del CIEP es que tienen todos pisos relativamente bajos si lo compara uno con los indecisos, ¿verdad? Y esto se está convirtiendo, yo lo decía hoy, tal vez no una pelea de quién pasa, sino de quién no se queda por fuera, que es una lógica en comunicación y en estrategia un poquito distinta, tiene un matiz, ¿verdad? Me llamó la atención lo de don Fabricio, porque si uno ve, el dato es bastante parejo en el resto, entonces lo de don Fabricio sí llama la atención. Y en una guerra de márgenes tan estrechos para él, evidentemente sí un movimiento de ese nivel, aunque se vea pequeño, puede causarle quedar por fuera de una segunda ronda. Jesús decía, Álvaro Murillo, que vos hiciste un trabajo, digamos, de auscultar la encuesta para la presentación del Semanario Universidad. Jesús decía, cuando empezamos el segmento, que las candidaturas estaban parqueadas. Eso evidentemente, y esperando algo que ocurriera. Eso no ha ocurrido, es decir, no estamos en el 2018 con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos en otra circunstancia totalmente distinta, y eso que la gente ha esperado que suceda no ha sucedido aún. Claro, Vilma, esto que decía Jesús, de que están parqueados y con las luces intermitentes, con las luces largas, viendo cada movimiento, porque el electorado también está esperando que pase algo. Claro, entonces los partidos políticos esperan ver qué movimientos hay en el electorado, y el electorado espera ver también, eventualmente, qué movimientos hay en los partidos políticos, en intención de voto. Sabemos que hay algún sector de la población que considera
lo que se llama voto útil. Dice, bueno, ¿qué sentido tiene apoyar a este señor que tiene un 1% de intención de voto? ¿Cuáles son los que posiblemente realmente tendrían opciones? Y con base en eso se mueven. Lo que pasa es que todos están, Jesús, por eso usaba esta palabra, parqueados, porque con cuidado, porque un movimiento puede no solo no hacerlos ganar votos, sino perder una parte de los poquitos que tienen. Jesús. Correcto, ese es un tema bastante importante y el cuidado que están teniendo ahorita las candidaturas en cuanto al manejo, por así decirlo, de sus campañas, al no intentar o no hacer nada para no perder votos y tampoco perder el apoyo, esos que mencionaste, esos poquitos apoyos, porque cualquier movimiento en falso, por así decirlo, podría hacer que o pierdan algunos votos o esas personas indecisas empiecen a decantarse. Pero eso hace que, como un dato que tenemos en la encuesta, la mayor parte de la ciudadanía dice que en este proceso electoral les ha sido muchísimo más difícil decidirse qué es lo que pasó hace 4 años o en elecciones pasadas. Pues la ciudadanía considera que es difícil, y ese tipo de estrategias donde están muy cuidadosos las candidaturas también están agregándole un componente de dificultad para que tomen la decisión. Ya podemos conversar con don Mario. Otra vez le estábamos arreglando el micrófono a Mario. Mario, si este nivel de incertidumbre e indecisión se mantiene, la encuesta de CIEP, aunque ese gráfico no lo tenemos a mano, pero viene en la encuesta, señala que es imposible acercarse, digamos, con algún nivel de precisión por los indecisos a, digamos, lo que podría ser el tablero legislativo de la elección de febrero. Sí, así es. Yo creo que todavía falta mucho, y si tomamos la experiencia de las elecciones anteriores, de las 2 anteriores, en estas 2 semanas puede pasar mucho. Y sí hay una correlación evidente, sobre todo en los partidos de corte nacional, entre su votación para presidente y su votación para diputados. Hay algún factor de correlación, y a cómo están las cosas, también el tablero de la Asamblea Legislativa, doña Vilma, como dice usted, puede cambiar muchísimo de aquí al 6 de febrero. Me parece que viendo los datos del CIEP, a mí la conclusión que me da es que si uno ve ese estancamiento o el parqueo del que hablan Jesús y Álvaro, hasta aquí dieron las estrategias de campaña para eso. Para eso fue lo que dieron. Ahora, ¿qué va a pasar en estas 2 semanas? La gran pregunta. Álvaro quería agregar algo más. Claro, es que el foco, Vilma, Jesús, Mario, ustedes en sus casas que nos ven, el foco está en ese gran bolsón de población indecisa, que no es un grupo de indecisos, que son muchos grupos de indecisos con distintas características, a pesar de que predominen, a juzgar por el estudio de opinión del CIEP, predominen mujeres y jóvenes, personas menores de 34 años. Jesús, yo quisiera preguntarle si ustedes pudieron determinar qué tipo de indecisión hay, porque puede ser indecisión de gente que dice, mire, no me importa la campaña, está tan enredado que no quiero saber nada de eso, o es una indecisión de gente que sigue cada movimiento, quizás exagerando, que ve los debates, que ve las entrevistas, que ve la campaña, que comenta con sus círculos primarios, y aún así no se ha decidido, porque obviamente los ganchos que deberían usar los partidos para atraer a esa población deberían ser, por supuesto, muy diferentes también. Sí, claro. En ese sentido vemos cómo, por ejemplo, en varias preguntas que hicimos, hay una pregunta que hay un grupo importante de la población que se siente estresada por el resultado electoral y por la campaña como tal. O sea, la campaña les está sumando, por así decirlo, un grado de estrés. También tenemos otros fenómenos, como por ejemplo, que pocas personas hablaron o tuvieron una conversación amplia en las fiestas navideñas sobre el proceso electoral. Y un dato también interesante que pudimos ver es que la mayoría de personas están decidiendo entre 2 o 3 partidos. Un 28% indica que está pensando su voto entre 2 opciones, es decir, de las 25 opciones que teníamos, ya hizo un proceso de filtro, por así llamarlo, y que se quedó en 2 partidos, y un 21% se está tratando de decidir entre 3 agrupaciones. Pero hay un 18% que también nos dice que está con un partido político. Es decir,
pareciera que ya tomó su decisión, pero todavía está como indecisa en si le apoya o no a ese partido político, y eso también es interesante porque nos da a entender que tener una sobreoferta electoral como la que hemos tenido en este año no se va a traducir necesariamente en que las personas van a valorar todas las opciones, sino que se van a centrar en algunas pocas opciones, y en esas opciones, 2, 3 o incluso una, es donde están valorando su decisión para el próximo 6 de febrero. ¿Sería posible considerar, Mario Quirós, estratega político, sería posible considerar que cuando las personas están entre 3 opciones o entre 2 opciones, esas opciones no están predeterminadas por un foco ideológico? Digo, para acercarnos un poco a cuál podría ser la estrategia de equipos que evidentemente la han tenido muy difícil y que no han logrado como atraer en un foco determinado el entusiasmo del elector o capturarlo, un poco conquistarlo. ¿Sería posible saber eso? Yo creo que es un variopinto. Mi hipótesis es que sigue siendo un variopinto. Cuando veo las campañas, y creo que extendería el concepto de parqueados a entender como que las campañas, y por eso es ese parqueo, le siguen hablando a su mismo voto duro, y su comunicación sigue siendo a su mismo voto duro. Lo que evidencia la encuesta del CIEP es que no está creciendo más allá de eso. Yo creo que eso, doña Vilma, ya 2 semanas, cuando uno ve esa indecisión, y me pongo en los zapatos de un votante, casi que además de no darme ninguna ilusión por quién votar, entonces puede volverse un voto por descarte, o incluso que en algunas investigaciones ha salido incluso un voto con un racional un poco extraño, pero que es válido, de que voy a votar no por quien me guste, sino por quien le puede ganar en segunda ronda a quien no me guste, ¿verdad? Entonces es un variopinto de motivaciones que tiene el electorado a falta de un buen tema que los haya enganchado por parte de las campañas. Álvaro, parece que es poco lo que ya pueden hacer los estrategas de campaña a estas alturas, y por dicha CIEP va a ser un seguimiento muy cercano, ¿verdad? Con un lente grande, macro, para poder entender el comportamiento de los electores en estas últimas 2 semanas. Vamos cerrando el segmento, Álvaro. Claro, un último señalamiento que puede parecer poco relevante o no para el análisis político. ¿Cuáles fueron los 2 partidos que hace 4 años fueron a la segunda ronda? Los partidos, Partido Acción Ciudadana y Partido Restauración Nacional. Viendo la encuesta del CIEP, cada uno hoy tiene una intención de voto de 1 punto porcentual. 1% para Restauración Nacional. Recordemos, ya el candidato no es, por supuesto, Fabricio Alvarado, sino que es Eduardo Cruikshank, y el candidato del Partido Acción Ciudadana es el diputado Welmer Ramos. Pero a juzgar por las banderas, por los partidos políticos, si es que eso importa para alguien todavía, no deja de ser llamativo que entre esos 2 partidos que se disputaron el poder hace 4 años, hoy tienen un 2% en esta encuesta CIEP. Seguimos de cerca lo que haga CIEP la otra semana y en 15 días también. Así que les agradezco a Jesús Guzmán y a Mario Quirós que nos acompañen esta noche, y les pedimos que se queden acá para que nos den soporte en la ausencia de Gustavo Araya. Vamos a dar una pausa y regresamos. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Diversas coreografías, sus bailarines y coreógrafos. Todo el talento de la danza moderna, clásica y ballet, véalo en Festival Estrena Danza 2021. Los domingos a las 12 mediodía,
13, Costa Rica Televisión. Garavito de Punta Arenas, un lugar que no olvida quiénes fueron y quiénes son. Me parece importante que hay que apoyar al artista nacional y al artesano nacional. Dominio documental, el jueves 20 a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Te invita la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Las formas de expresión de músicos, poetas, malabaristas, escritores y actores, entre otros artistas urbanos, cuyo escenario se encuentra en las calles de Aguascalientes, México. Arte Esquina con los viernes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13, tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una ventana de cooperación internacional con una red de 105 socios de 17 países de Iberoamérica, más Estados Unidos y Canadá, que transmiten el informativo en 203 pantallas en 3 idiomas. NSC, 3 años de divulgar la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. Hola América Latina, aquí estamos una vez más junto a mí. Y siempre, como no, con nuevas recetas también. Brasileña de origen alemán, Sabine Weck lleva en sus venas la pasión por la cocina. De su abuela aprende la repostería, de su abuelo botánico, el mundo de las plantas. Una trayectoria vital impresa en su arte culinario que nos transmite en Con Sabor y Saber, los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ocho de la noche con 35 minutos. Estamos aquí en Zoom electoral de regreso. Los debates y la cercanía de los comicios se reflejan en la discusión pública que vemos hoy. Esa discusión pública hoy ocurre mayoritariamente en redes sociales. Las vemos en las críticas, en el humor y también en las estrategias de campaña. Estas estrategias están hoy instaladas en las redes sociales. ¿Qué se dice en las redes, Álvaro? Se dice mucho, Ernesto, y más en esta semana en donde, como decíamos, hay entrevistas, hay debates, hay encuestas, hay mucho que comentar, hay mucho que chotear, mucho que criticar, y también son un espacio de, incluso de las baterías de los propios partidos. Por eso hay que tener cuidado, y cuando busco elementos en las redes sociales, muchas veces puedo identificar como algunas veces son parte de los equipos de propaganda de los distintos partidos y no son necesariamente comentarios de usuarios genuinos, orgánicos, digamos, que ocurren en las redes sociales, aunque pueda haber de todo. Hoy escogí 4 elementos que en realidad son comentarios de los debates. Pasa que ya no se ven los debates como antes, que se ve de manera lineal en una pantalla. No, ahora mucho incluso se comenta en tiempo real y hay personas que incluso no ven, o me ha pasado incluso, que no vemos los debates, pero vemos el Twitter para ver qué van diciendo en el debate que yo no estoy viendo en la pantalla. Entonces es, de alguna forma, personas contándonos lo que ellos creen que en realidad está ocurriendo en un debate. Veamos 4 elementos 4 comentarios representativos, no para, pero son parte de muchísimo que circuló en estas últimas horas. El primer comentario
de una tuitera que se llama Lucía Astorga. Dice: en mi vida tuve que haber tomado malas decisiones para encontrarme un martes a las casi 11 de la noche y por propia voluntad viendo este debate. Se refiere al debate del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de este martes en la noche. Esto lo que dice es que hay un sector de la población que se queda trasnochando, a juzgar por lo que está contando esta persona, viendo un debate para tratar de tener información que le permita, supone uno, tener una decisión. Entonces hay un interés en los debates por más que sea un sacrificio, y lo que dice la encuesta siempre es que es difícil esta decisión. Otro elemento, si podemos ver lo que también tiene que ver con los debates, ahí ya van directamente con comentarios de algunas de las candidaturas, y entonces lo que dice Linet, se refiere a Linet Saborío, tiene tan pocas ideas y un plan de gobierno tan escueto que habla lento y pausado para que el tiempo se le acabe rápido. Claramente, luego vemos que dice #Figueres, es una simpatizante de José María Figueres que critica a la candidata del Partido Unidad Social Cristiana por algo que en realidad muchos han comentado también, la aparente vaguedad de la candidata del PUSC y por tanto la estrategia de quemar tiempo, de hablar despacio, muy despacio, de hablar dándole vueltas a las cosas, de bordear los temas para tratar de no polemizar. Un comentario más, aquí también, que critica a otra candidatura presidencial, esta vez contra Rodrigo Chávez. Dice: mal me tiene Rodrigo Chávez cuando se dirige a quienes vivimos en zonas rurales como personas que no tenemos acceso a información y sin conocimiento de los temas. Ojo, esto es Twitter y esto es alguien que escribe desde una zona rural. Varela, Esteban Varela se dice llamar en la red social. Y se refiere específicamente a también parte de lo que expresó el candidato del Partido Progreso Social Democrático anoche en el debate del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Importa el fondo, que es lo que le critican de alguna manera a la candidata del PUSC, importa la forma, que es en buena medida lo que se le ha criticado también al candidato exministro de Hacienda, economista Rodrigo Chávez. Y un último comentario, de Alfonso Rojas. Él es politólogo, seguro que ustedes lo han visto incluso aquí en esta pantalla de Canal 13, me parece, y en otros medios, que ve la campaña desde fuera, pero con mucha agudeza. Dice: Fabricio, se refiere a Fabricio Alvarado, sigue teniendo para mí el mejor desempeño en debates, por más terror que eso me cause. Claramente no es un simpatizante de Fabricio Alvarado. Se ve energético, sólido en los temas, tiene respuestas razonables. Y bueno, y algún otro comentario también elogioso. Dice: el principal problema de Fabricio Alvarado se llama Linet Saborío. Claro, es que hay duelos según qué nichos, características de la población que se pueden estar debatiendo entre o Fabricio Alvarado o Linet Saborío o de repente Eduardo Cruikshank. Bueno, es claramente una intención de voto muy baja que tiene el candidato, u otros candidatos que le pueden responder a los intereses y a las preocupaciones o a la ideología de un sector de la población. Alfonso hizo otros comentarios. Para quien ve esto y también sigue la red social, le recomendamos seguirlo con agudeza, lo ve desde fuera. Y esto es comentario, insisto, de los debates, mucho en tiempo real. Ahora los debates no se acaban cuando se acaban. En realidad los comentarios dejan una estela, un eco que se comenta y que realmente muchas veces incide tanto o más que la emisión pura de un debate. Mario Quirós, usted que trabaja en estrategia, que ve la medición, sabiendo que las redes sociales no son el mundo entero, pero que son elementos ineludibles en una campaña electoral, un comentario suyo de estos elementos de la crítica a doña Linet Saborío, a don Rodrigo Chávez y de el estilo aparentemente depurado que ve Alfonso en el caso de Fabricio Alvarado. Mario. Mi primera conclusión, Álvaro, es que tenemos la misma burbuja en Twitter, porque yo vi los mismos comentarios en mi Twitter. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que, primero lo que señalás, más allá de que pueda decirse que Twitter es una burbuja o no, lo es, hay que entender que es una caja de resonancia, pero sigue siendo hoy más que nunca, como toda red social, un medio muy válido de comunicación y un medio muy efectivo para ciertas estrategias, definitivamente. Hay que entender, eso sí, la burbuja de la caja de resonancia que es, y no
extrapolarlo más allá de lo que es. Dicho eso, evidentemente esa estrategia tiene mucho que ver con algo que también señalas que es crucial, que es tan o más importante que el debate, que es el postdebate. Y ahí, o el debate paralelo también, porque como bien decís, se hace al mismo tiempo. Y ahí en estas tres candidaturas puntuales, yo creo que hay que entender de dónde vienen. Don Fabricio, me parece que coincido con Alfonso, Fabricio Alvarado se ve mejor entrenado que hace 4 años y se ve mejor preparado, y eso pasa porque está tratando de ser un candidato de mayor espectro que hace 4 años. Hoy en el debate de Noticias Colombia, incluso a una pregunta directa contestó que se tenía que dejar el tema religioso de lado, está tratando de dejar de ser monotemático y está siendo muy consistente. Doña Linet, en el caso de Doña Linet, yo creo que ha tenido una evolución e involución en los debates, pero lo que tiene ella es que volver a sentirse cómoda. Por el momento no se le ha visto cómoda en los debates, esa sería mi conclusión, y eso, ella tiene que volver a un estilo de comunicación natural, tranquilo y transparente, y Twitter está captando que no está cómoda. Y en el caso de don Rodrigo creo que de alguna manera tiene que manejar su energía en los debates, porque a veces se pasa una rayita y no controla necesariamente el tono, puede pasar de arrogante y hacer algunos comentarios como el que hizo ayer realmente de las zonas rurales, que sí a muchos de los que estábamos viendo el debate nos chocó un poco, porque casi que sonó elitista, si se quiere. Entonces yo creo que la gran conclusión es que a veces las campañas tienen que oír esos comentarios, porque sacando el ruido de las baterías que ellos mismos producen, ahí hay mucha sabiduría y mucha riqueza para establecer estrategias de lo que la gente está pensando. Pero los oyen realmente, Mario, porque a veces hay muchas críticas que se señalan y días después se sigue cometiendo el mismo acto o el mismo error, si es que es así, que se les señala en las redes sociales y que uno dice, bueno, pero es que está perdiendo votos. En los comentarios de don Rodrigo Chávez, que usted dice que se pasa una rayita, algunos pensaríamos que se pasa 2, 3 incluso, uno dice, bueno, pero es que señor, esto no le está ayudando, ya ni siquiera se está haciendo usted un favor, y uno pensaría que el equipo de estrategia de él ve estos comentarios también, o no necesariamente es así. Depende mucho de cuáles sean los objetivos, Álvaro. Yo creo que mi hipótesis personal, la conversábamos Jesús y yo hoy en la mañana, desde el punto de vista personal, don Rodrigo está atendiendo primero al sector de la población que votó por don Juan Diego Castro en la elección anterior. Entonces, hasta cierto punto y hasta cierto momento de la campaña podría darle efecto esa estrategia y ese tono firme, a veces muy fuerte. Pero creo que lo que uno también tiene que saber en la vida es cuándo ajustar y cuándo tiene que modificar un poquito, porque hasta ahí le llegó la estrategia. Entonces, es correcta la apreciación, no siempre leen correctamente la información que están recibiendo. Claro, y si recoger los votos de Juan Diego Castro, recordemos que el candidato hace 4 años no quedó ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto incluso, si es por números vistos así. Esto es parte de lo que se comenta en las redes sociales y se seguirá comentando, y muchas veces impacta también en lo que se publica en los medios de comunicación, que están muy atentos a las redes sociales e inciden también en el debate electoral. Vamos entonces a la biografía.
La trayectoria política y social de los candidatos y candidatas a la presidencia es una pieza valiosísima a la hora de que nosotros, los ciudadanos, evaluemos el destino de nuestro voto. La biografía no autorizada en este Zoom electoral en esta noche es sobre un político con una extensa, diríamos extensísima trayectoria en la historia política nacional, una trayectoria de la que fue protagonista en eventos importantes para Costa Rica y por su propia historia familiar, testigo también de muchos otros acontecimientos desde décadas atrás, acontecimientos históricos. Una trayectoria intensa y que tampoco ahorra en polémicas. Veamos la biografía no autorizada de José María Figueres Olsen. José María Figueres Olsen. Edad, 68 años. Candidato a presidente de la República. Partido Liberación Nacional. Profesión, ingeniero, empresario y político. Trayectoria política, presidente de Costa Rica, ministro de Comercio Exterior, ministro de Agricultura y presidente del Partido Liberación Nacional. José María Figueres Olsen nació en el seno de una de las familias con más trayectoria e influencia en la política costarricense. Su padre, José Figueres Ferrer, fue uno de los protagonistas de la Guerra Civil del 48, fundador del Partido Liberación Nacional y presidente de Costa Rica en 3 ocasiones. En 1986, José María Figueres comenzó su carrera política durante el primer gobierno de Óscar Arias, quien le asignó primero la tarea de modernizar el Incofer y luego la posibilidad de foguearse como ministro de Comercio Exterior y ministro de Agricultura. 8 años después, en las elecciones de 1994, José María Figueres logró convencer con su propuesta política y también vencer al fantasma que lo perjudicó por años, el caso judicial conocido como Chemis, el crimen de un delincuente en Cinchona de Sarapiquí, al que se le ligó mediante la publicación de un libro. Figueres logró entonces vencer las batallas políticas, mediáticas y judiciales que permearon ese oscuro asesinato y en la justa electoral también resultó ganador frente al socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez. Así, con 39 años, Figueres se convirtió en el presidente más joven de Costa Rica en el siglo XX. En su primer informe de rendición de cuentas ante el Congreso, el 1 de mayo de 1995, José María Figueres acuñó por primera vez el término ingobernabilidad para referirse a las dificultades de gestión de las cosas públicas en el país. La administración del joven Figueres inició con un sobresalto. Apenas empezando el 14 de septiembre de 1994, ordenó el cierre del Banco Anglo-Costarricense, el más antiguo del país, pues sus finanzas habían sido comprometidas en años anteriores por la autorización de sobregiros sin garantía a empresarios ligados al sector político. Eran aún los tiempos del bipartidismo duro. Esta decisión habría de marcar la gestión, tanto como otros 2 hechos sustantivos ocurridos al año siguiente. La reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, que desató una gigantesca huelga de docentes y universitarios que culminó con una crisis en su gabinete, la renuncia del presidente del Banco Central y del coordinador del área social. Posteriormente, el cierre del Incofer, que arrastraba millonarias pérdidas financieras y una infraestructura obsoleta. También en su administración se eliminó el monopolio público sobre la banca, que se había instaurado durante la administración de su padre, don Pepe Figueres. Y para terminar,
En el agitado año de 1995, su ministro de Seguridad Pública y abogado personal, Juan Diego Castro Fernández, protagonizó un episodio inédito cuando rodeó el edificio del Congreso con la fuerza pública, lo que derivó en un enfrentamiento entre poderes. 54 diputados pidieron la destitución del ministro. La crisis en el Ejecutivo desembocó en la dimisión de la ministra de Comunicación. Y las aguas solo volvieron a su cauce cuando, finalmente, a inicios de 1996, Castro fue permutado al Ministerio de Justicia. Antes de culminar su presidencia, Figueres logró concretar la llegada a Costa Rica de la transnacional Intel, que construyó 4 plantas en la ribera de Belén para fabricar microprocesadores. El arribo de Intel fue un giro extremadamente positivo en la imagen internacional de Costa Rica y un punto de inflexión en la atracción de otras muchas empresas del sector tecnológico que luego le seguirían. En el inicio del siglo, José María Figueres fue nombrado director ejecutivo del Foro Económico Mundial, una poderosa organización internacional que agrupa a los mayores empresarios del mundo. Sin embargo, en octubre del 2004, Figueres tuvo que renunciar a ese importante puesto, luego de que una investigación periodística reveló que había cobrado $906.000 de la empresa francesa Alcatel por una asesoría para la compra de 400.000 líneas telefónicas a Dice. El pago total por esa asesoría para Figueres y 2 allegados suyos fue de $2.7 millones. En ese momento, el portavoz del Foro Económico Mundial, André Schneider, señaló que Figueres había violado claramente las reglas éticas de la entidad global al no declarar que lo contrataron como consultor cuando asumió el cargo y mientras trabajaba en el foro. Días después de que se revelaran los pagos de Alcatel, Figueres se presentó a la tributación directa de Costa Rica y pagó 67 millones de colones en impuestos por ingresos no declarados. En ese momento residía en Europa y no regresó al país hasta 7 años después, en diciembre del 2011. El retorno a suelo nacional vino acompañado de aspiraciones por volver a la política y en 2014 asumió la presidencia del Partido Liberación Nacional. 2 años después, en las municipales del 2016, Liberación obtuvo el 62% de todas las alcaldías del país, a pesar de perder varios gobiernos locales y de lograr 15.000 votos menos que en 2010. Al año siguiente, en 2017, Figueres perdió la nominación para ser el candidato presidencial de Liberación contra el empresario Antonio Álvarez de Santi y tuvo que esperar hasta junio del año pasado para finalmente lograr ser electo como candidato presidencial por el partido fundado por su padre 70 años atrás. Paradójicamente, alcanzó esta candidatura en alianza con Álvarez de Santi, el rival que lo había derrotado en las primarias 4 años atrás. Ahora, José María Figueres disputa su segundo mandato bajo el lema Costa Rica merece ganar. Su experiencia política y sus contactos internacionales son sus principales cartas de presentación ante el electorado. Los estudios de opinión pública lo sitúan encabezando las encuestas, pero a la vez como el político con más opiniones desfavorables de todo el espectro. Logrará por segunda vez superar las tormentas que lo amenazan.
Este es José María Figueres Olsen, o por lo menos una parte de su larga vida política que proviene, por supuesto, del siglo XX, de la política del siglo XX, pero que pudo haber ido más atrás. Cuando él nació en un ambiente netamente político, él mismo cuenta de cómo su casa estaba rodeada de guardias, ambiente de armas, cuando él creció, por supuesto, bajo la familia liderada por Pepe Figueres. Este hombre que se educó en una academia militar en West Point, el hijo de la persona a quien se le acredita la abolición del ejército. Muchísimo que decir, además de un gobierno intenso, criticado también, impopular por momentos, a pesar de que él es de ahí obtiene buena parte de lo que él pues presenta como medallas propias en esta campaña electoral. Llegó hace 10 años a Costa Rica, recuerdo perfectamente, finales del 2011, con una entrevista que se recuerda con el periodista Ignacio Santos, el llanto que se le identifica con él, y en 10 años ha hecho intentos por entrar, como quien brinca una suiza, ¿verdad? Como quien salta la cuerda, en qué momento entra, en qué momento, y esta vez en la convención del Partido de Liberación Nacional se le dio como candidato presidencial y ya aparece arriba en las encuestas. A ver si esta biografía continúa en adelante después de esta campaña electoral construyéndose, Vilma y Ernesto. Creo que una de las cosas que a mí me surgen de esta biografía no autorizada de José María Figueres, una de las cosas que uno puede ver con perspectiva es el carácter. Y creo que hay una forma de definir el carácter de José María Figueres a través de su biografía, que es la persistencia. Esto que Álvaro decía, bueno, de ese buscar el ángulo, buscar el gol, buscar el ángulo, por dónde reinsertarse en la política, y la intensidad, carácter de persistencia y la intensidad. Ha tenido una vida política muy intensa, cargada, como decíamos, de polémicas, de controversias, algunas muy fuertes, y aún así, bueno, en la estrategia política que está usando ahora ya como candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional, ha tenido incluso la habilidad de utilizar buena parte de esa carga negativa como una estrategia para impulsar su candidatura. Entonces, bueno, un candidato sin duda que tiene esa marca, quizás más que ningún otro, es un animal político, lo que los griegos llamaban un animal político. Es un hombre que transpira política, que sabe hacer política y que, bueno, es un duro de matar. Ese es José María Figueres. La sensación que me queda con la bio, y considerando que yo soy la mayor del grupo, porque Ernesto además no estaba en el país en ese tiempo, es que José María Figueres es un hombre que está en este momento haciendo su última apuesta, su última gran apuesta política. No es la misma circunstancia ni por asomo de la que vivió don Óscar Arias cuando fue a la reelección, cuando tenía todo para recoger, no solamente de la crisis que tenía el Partido de Liberación en ese momento, estoy hablando de 2006 obviamente, sino del propio rédito que la primera administración Arias Sánchez había tenido. Estamos hablando de un político que se propuso volver a ser presidente de Costa Rica, con muchas condiciones adversas, con un pasado que lo persigue, con una evidente determinación de apostar duro, ¿verdad? José María Figueres no es un hombre que apuesta a medias, apuesta a todo, y en esta, que pareciera su última apuesta, tiene todo ahí para tratar de lograr algo que es sumamente complejo, y es poder vencer en la segunda ronda a cualquiera de los adversarios que le toque enfrentar el primer domingo de abril, si llega a pasar el tamiz de la primera.
En fin, la historia está por escribirse. Esta fue la biografía no autorizada de este Suma Electoral. Le doy de paso al corte las gracias y la despedida a Mario Quiroz, esperando que vuelva aquí con nosotros al Zoom. Y con Jesús ahorita vemos los datos. Buenas noches. Gracias, Mario, por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias. Vamos a corte, ya volvemos. Esta semana en El Hombre Ideal. Tengo todas las evidencias para comprobar que Son Min-yu la está engañando. Si estás de acuerdo, ese correo aparecerá pronto en la cuenta de la esposa de Son Min-yu. Una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Jugadas increíbles. Grandes estrellas. Equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Todo Gol. Niños y niñas, nos encontramos en el cierre del curso lectivo 2021 y hemos preparado actividades muy especiales para ustedes. Y recuerden, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí por 13 Costa Rica Televisión. Y nuestro número de WhatsApp es 83980071. Les esperamos. ¡Chao! Un documental que nos muestra dos mundos que muchos desconocen, por lo que se llenan de prejuicios. El skate. El patinar y eso no es como de un deporte y ya está. También es cultura, man. Y el heavy metal. Esa vara que normalmente la gente dice, más, eso no debería estar diciendo eso es rebeldía. Ruido. El 21 de enero a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Veamos de cerca a las mujeres que marcan un rumbo en América Latina. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Cada quien con su forma de abordar las cosas. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrar Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y 5 minutos de la noche, nuestra sección de datos hoy, con el soporte de Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, en sustitución de Gustavo Araya, que nos ve desde su casa mientras se restablece. Quisiéramos conversar con Jesús acerca de datos que tenemos por la encuesta que también se dio a conocer, el estudio de opinión que se dio a conocer esta mañana de los colegas de IDESPO de la Universidad Nacional. Antes tenemos en la primera un comparativo de las intenciones de voto que tienen IDESPO y CIEP en esta medición de las últimas horas. Vean ustedes que los indecisos están ahorita en un 49% en la encuesta de IDESPO, en un 42,6% en la encuesta CIEP. Don José María Figueres, 16,8% en la encuesta de CIEP, 14,9% en la encuesta de IDESPO. Linet Saborío, 13, prácticamente igual. José María Villalta con 5,9% en la encuesta de la Universidad de Costa Rica, con 3,8% en la encuesta de la Universidad Nacional, y Fabricio Alvarado con 8,5% en CIEP
y 11,1 en IDESPO. Estos son los candidatos que están por encima del margen de error de los estudios, e inmediatamente Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático con 5,4 en CIEP y 3,3 en IDESPO. De ahí en adelante lo que tenemos son porcentajes muy pequeños, digamos que Rolando Araya con 1,5 en la encuesta de CIEP, y ahí ustedes pueden ver los números, son muy pequeños. Lo que marca IDESPO son 4,6, que son los otros. Entonces, esta primera gráfica, don Jesús Guzmán, de CIEP y de los colegas de IDESPO, que por cierto me gusta hacer la precisión de si tienen metodologías que son realmente similares, la profundidad, el análisis es igualmente riguroso, eso es importante para los televidentes. Sí, claro, en caso de IDESPO, el estudio que ellos hacen es un estudio de igual forma telefónico, encuestas telefónicas, una muestra igual bastante representativa, 800 y pico de personas. Entonces, son metodologías similares, comparables. Los cambios que siempre se pueden ver en este tipo de encuestas resultan principalmente de dos fuentes. Primero, hay que ver las fuentes de contexto, fechas en que se hicieron los estudios, si son la misma fecha o no, si hay algún cambio en cuanto a las fechas, los horarios de los estudios, principalmente eso como de variables de contexto. Y también hay que ver que cada encuesta tiene su propio margen de error y cada variable tiene su propio margen de error. Entonces, incluso si comparamos cada uno de estos valores, podríamos ver que son realmente similares en cuanto a este dato. Cambian. Nada más te interrumpo para señalar que la encuesta de IDESPO se hizo unos poquitos días antes que la encuesta de CIEP. Correcto, si mal no recuerdo, se hizo una semana antes de la encuesta CIEP. Entonces, esos pequeños cambios que hacen en el momento del trabajo de campo, la metodología, como decías, es bastante similar. Entonces podemos ver que con dos metodologías muy similares, y esto es algo que nos tanto del CIEP como al IDESPO nos alegra, que con metodologías similares lo esperable es que los resultados sean muy similares, precisamente por tratarse de unas muestras representativas a toda la población del país, buscando precisamente acercarse lo más posible, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener algún margen de error, que es esa diferencia que hay entre una muestra y lo que queremos decir de la población como tal, que es al final lo que nos interesa describir el comportamiento de ese bloque de ciudadanas y ciudadanos. Pues evidentemente IDESPO no marca algunos de los candidatos que están, digamos, por debajo, muy por debajo del margen de error, pero respecto de los que sí marcan, ¿verdad?, de los 4 que puntúan arriba del margen de error y de la medición que incluye a Progreso Social Democrático, las valoraciones, usted diría que pueden orientar a la gente y a los equipos de campaña también, en el sentido de que son consistentes, similares y que obligan a un gran desempeño para intentar que ese entre 42 y 49% de la gente, que es mucha, se decante en lo poco que queda. Claro, los estudios son muy consistentes, incluso más estudios, pensando en incluso los estudios que realiza la empresa de Mario y otros estudios, son muy consistentes en que tenemos un bloque muy grande de personas indecisas y que también tenemos, por así decirlo, un bloque de candidaturas, 5 candidaturas precisamente, que son las candidaturas que han descollado en estos últimos meses de campaña, y que ahora estas 5 candidaturas, todas, pero estas 5 candidaturas tienen que volver su vista completamente ya hacia las personas indecisas, conocer quiénes son esas personas indecisas y tratar de llegar a que sus mensajes le lleguen a esa parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que dicen esos indecisos? ¿Verdad? El umbral político de la encuesta de cultura política de IDESPO dice que no tiene información para elegir por cuál candidato va a votar, ¿verdad? Estamos hablando de 38,5%, bastante menor que en noviembre, que fue su encuesta anterior, que no está seguro de cuál candidato va a apoyar, ese se mantiene igual, ¿verdad? Que no ha pensado por quién va a votar. Vamos a ver, es una manera diferente de elaborar más o menos variaciones del mismo tema. Me gustan varios y no me he decidido por uno, ese es los menos. Y no me interesa votar, ese aumentó, ese se duplicó, pero siempre sigue siendo muy bajo. Esa gente lo que está diciendo es, por favor, necesito luces para conducirme en esta vía, en esta autopista, no veo nada. Sí, claro, los datos de las encuestas lo que nos reflejan es
la ciudadanía quiere ir a votar, quiere saber por quién votar. Entonces, ese primer dato que nos muestra la encuesta de IESPO, que un grupo muy grande está diciendo que le hace falta información del candidato o candidata por quién votar, que es el 38.5 en esta, lo que nos dice es la ciudadanía está atenta a lo que está pasando ahorita en los debates, en las entrevistas, en los foros que se están organizando, y ahí la ciudadanía es donde va a ir a buscar esos elementos que le puedan hacer tomar una decisión de por quién votar, e incluso otro elemento también importante que Mario señalaba anteriormente, por quién no votar, quién no quiere votar, y eso también son filtros que van tomando las personas para ir decantándose, cada vez reduciendo el número de candidaturas hasta que le llegue la candidatura que más le gusta o lo inverso, que menos le disgusta. Sí, esa me da la idea, Jesús, oyéndote hablar, que deberíamos hacer análisis de discurso para ver qué de la comunicación verbal y no verbal de los candidatos y sus desempeños pueden llamar la atención de las personas. Incluso, como bien apuntaba Mario Quiroz y ahora vos, incluso para decir, no, definitivamente no. Aunque el otro no me guste mucho o la otra no me guste mucho, definitivamente por este sí no voy. La última que quería mostrar de IDESPO para compartirla con nuestros televidentes, Jesús, es la de los problemas. Lo hemos visto con ustedes, con la encuesta de CIEP. Yo quería tomar la de IDESPO hoy para que nos diera una referencia de si, en efecto, son los temas o son las apuestas, digamos, y las puestas en escena de los protagonistas, de los candidatos. El desempleo siempre sigue siendo el principal problema. La corrupción, que se sitúa de manera muy coyuntural a partir, evidentemente, de los casos conocidos el año pasado, a finales del segundo semestre en adelante, sobre todo la situación económica del país, la mala gestión del gobierno, y ahí van en orden, digamos, descendente los problemas. La pobreza, apenas un 5%, y costo de vida, digamos, eso está muy de la mano, pero en realidad los temas son más o menos los que siempre observamos. Sí, claro, esos son los temas, y ya tenemos prácticamente, viendo las encuestas, tanto de IDESPO, de CIEP y otras, el tema del desempleo es un tema estructural del país, que es un problema que está afectando a mucha ciudadanía y que la ciudadanía lo sigue viendo como el principal problema del país. En este caso, la encuesta de IDESPO nos refleja un 28% prácticamente de la ciudadanía diciendo eso, y el tema de corrupción, que sí se posicionó fuertemente como un elemento coyuntural a mitades del año pasado, pero que ha venido consistentemente durante estos 6 meses y un poquito más como un problema que la ciudadanía está viendo. Y la situación económica del país también agravado por el tema de la pandemia. Y esto es importante porque son temas que actualmente se están discutiendo en la campaña, pero son temas que, si bien es cierto, le preocupa a la ciudadanía y también están atendiendo las agendas mediáticas de los candidatos y las candidatas. En estos temas hay un problema que no se han convertido en lo que llamamos una narrativa de campaña para poder que los candidatos y candidatas puedan, con esos temas, poder diferenciarse de otras candidaturas y tener, por así decirlo, un nicho electoral más grande. Y más bien, estos temas están siendo muy similares en algunas ocasiones las propuestas de las candidaturas, y eso hace que todavía sea más difícil decantarse por una candidatura si no hay esa variedad de temas o un tema en específico que nos pueda dividir más bien a las candidaturas, y ya ahí sí yo poder empezar a ver en un tema en específico cómo se plantea o qué propone una candidatura y otra, y ahí sí me puedo ir a decantarme por una candidatura según ese tema en específico. Seguimos conversando. Jesús Guzmán, muchas gracias por el apoyo en este Zoom electoral. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro mano a mano y nuestro director Ernesto Rivera. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Música de diversos géneros, terror y un interesante documental sobre Manuel Antonio. Esto nos espera en Cine en Cortos.
el jueves 20 a las 9 de la noche y el domingo 23 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La historia de amor, amistad y crecimiento de 6 hombres y mujeres jóvenes que se mudan del campo a la gran ciudad de Tokio, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Amor que te hace llorar, un drama como pocos. Los sábados a las 3 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Nuestra Hermana Toto, vinimos para proponerles que hagan pruebas abiertas de las lavadoras. Nuestra intención es que le muestren a la gente cómo evalúan todas las marcas de lavadoras. Una revista que dice que ustedes hacen que los probadores manipulen los resultados. Es completamente falso. Es cierto, ustedes han inventado todo. Nuestra Hermana Toto, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Seguimos aquí en Zoom Electoral y vamos ahora con el mano a mano de esta noche. El mano a mano de esta noche es con don Rodrigo Chávez Robles, candidato a presidente por el Partido Social Democrático. Don Rodrigo es doctor en economía, fue ministro de Hacienda durante 184 días hasta que el presidente le pidió su renuncia. Vivió fuera de Costa Rica la mayor parte de su vida adulta. Bienvenido, don Rodrigo. Buenas noches. Muchas gracias, don Ernesto. Un placer estar con usted en Zoom Electoral. Don Rodrigo, comencemos al hueso. Según las encuestas que se han publicado, CIEP, UCR y DESPO, que estábamos viendo recién en pantalla, su candidatura está parqueada, decían algunos, estancada, en un rango de entre 5.4 según CIEP y 3.3 según IDESPO. Esas es las preferencias, la gente que dice que está dispuesta a votar por usted. Le quería preguntar por qué no logra avanzar en las preferencias del electorado. ¿Por qué siente usted que no cala su mensaje? ¿No es conocido? ¿Le falta trayectoria? ¿Cuál es su diagnóstico? Mire, mi diagnóstico es muy sencillo. Esta carrera está todavía en el proceso. Faltan bastantes días para las elecciones. Hay otras encuestas que nos ponen en niveles de voto mucho más altos. Yo no he revisado estos números, ni sé qué tan robustas son las que usted menciona. Yo lo que digo es muy sencillo. El 6 de febrero no vamos a tener una encuesta, vamos a tener un censo de las preferencias de la población y ahí es cuando yo podré explicar qué pasó o qué no. Porque en política lo único cierto es lo que ya ocurrió, como usted sabe, y además las encuestas no han sido muy útiles en los últimos años en predecir resultados. Un hombre científico, viene de la rama económica, es un científico social. ¿Usted descree de las encuestas, desconfía de las encuestas, no las ve válidas como una herramienta de medición social? Bueno, son dos cosas diferentes. La estadística, como usted dice, es una ciencia exacta, como la demografía. Sin embargo, si usted ve las encuestas en los Estados Unidos, Trump contra Hillary Clinton, todas las encuestas en Costa Rica, encuestas que en Costa Rica la gente piensa que son un chiste. Entonces yo no estoy desacreditando la estadística ni la ciencia muestral. Lo que estoy diciendo es, no sé qué tan exactas son estas, no conozco la metodología y sí pienso que en el pasado las mismas encuestadoras no lo agarraron correcto. Don Rodrigo, uno de los elementos que las personas utilizan a la hora de decidir su voto es la trayectoria profesional y personal de un candidato. En su caso hay varios elementos que en las últimas semanas han sido muy polémicos, que hemos ido conociendo y que son muy polémicos. El país lo conoció, la primera foto que tiene el país
que al final es el electorado suya, es como ministro de Hacienda. Y en su rol como ministro de Hacienda, inició pidiendo o proponiendo un impuesto a los salarios mayores a 500.000 colones y una suba en el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos todos. Esas son acciones concretas, como usted bien decía, realidades de su pasado. En su presente usted dice que no impulsaría nuevos impuestos. ¿Cómo armoniza esas dos fotos? Bueno, ocurrieron en momentos distintos. Solo una corrección, don Ernesto, muy respetuosamente. Yo nunca pedí un aumento del IVA al 15%. Yo lo que dije fue, en una entrevista con El Financiero, que era muy probable que el Fondo Monetario lo fuera a pedir. Sí pedí, de manera clara lo digo aquí, ante el Congreso, que se considerara un impuesto temporal ante la circunstancia de una pandemia que era equivalente a una guerra con la madre naturaleza, que sabíamos dónde iba a empezar, cuándo iba a empezar, pero no qué trayectoria iba a seguir ni a dónde iba a llegar. Como líder y como responsable, era importantísimo acumular una serie de reservas de las cuales esa contribución de 10.000 colones a alguien que ganaba $500,000 de colones y que iba a mantener el trabajo cuando sabíamos que muchísima gente le iba a perder el trabajo, a mí me pareció razonable. Ahora, don Rodrigo, ¿esa fue una iniciativa suya? ¿Cómo surgió esa iniciativa? Porque usted como economista sabe que a la hora de generar recursos a futuro, de acumular, hay muchos lugares, hay muchas partes de la tira de cuero desde donde uno puede sacar la lonja. ¿A quién se le ocurrió que era de la gente que ganaba 500.000 colones a partir de que ganaba 500.000 colones? Bueno, primero que todo, la propuesta era acumular una reserva, y yo le llamé la reserva de guerra, por $1 billón de colones. A mí me tocó ver situaciones críticas en países con riesgos menores a los que vivimos nosotros en aquel momento, donde se tenía que escoger, se trae combustible, se trae comida. Entonces yo fui donde el presidente y le dije, lo responsable es acumular $1 billón de colones porque no sabemos en qué va a terminar. Yo propuse 750.000 millones de provenientes de las reservas, no de las reservas, de los fondos no utilizados de muchas entidades públicas. Como por ejemplo, el INDER tenía, creo, no me acuerdo el número exacto, 40.000 millones de colones depositados en Hacienda. Yo era el ministro. Y ahí acumulamos 750 millones de colones, perdón, 750.000. Sí, porque con eso no nos alcanza para nada. Okay. 750.000 millones de colones, faltaban 250.000 para el billón. En una reunión, la ministra de Planificación, el presidente del Banco Central, el presidente de la República, Camilo Saldarriaga, y su servidor, salió la propuesta de parte específicamente del asesor presidencial. Hicimos los números y eso nos acercaba. A mí me pareció, hubo consenso en la reunión, es más, hubo unanimidad, y el presidente me mandó a proponer al Congreso el día siguiente esa contribución de 10.000 colones mensuales por cada salario de 500.000. No hubo buena acogida. Decir que no hubo buena acogida es una manera positiva de verlo. Hubo un rechazo completo a la medida. Bueno, está bien, hubo un rechazo completo a la medida, que nunca se presentó como ley, sino fue una conversación con los y las diputados. Mire, estamos pensando hacer esto. Dijeron, jamás, dígalo usted, rechazo completo. Ahí a mí la ministra de Comunicación salió diciendo que yo me había ido por la libre, que yo no había tenido autorización. Por eso es la pregunta, porque en parte lo que quedó en el papel es si el tema había sido una idea suya, una iniciativa suya o no, si usted estaba actuando por la libre o obviamente, no. Yo no, perdón, don Ernesto, lo interrumpí. No, adelante. La pregunta es esa, ¿estaba actuando usted por la libre? Porque eso nos lleva a lo de hoy, y lo de hoy es, Rodrigo Chávez, en una eventual presidencia, impulsará
nuevos impuestos o un impuesto al salario o no, o intentará aumentar el IVA o no? La respuesta a ambas preguntas es no. Yo no me fui por la libre y como presidente de la República no impulsaría o le solicitaría al Congreso, porque solo el Congreso puede aprobar impuestos en este país, a aumentos de impuestos. Jamás. Las circunstancias eran muy diferentes. Era una incertidumbre enorme ante un evento sin precedentes y del que todavía no hemos salido y que todavía no sabemos cuándo va a acabar. Exactamente. Sí, señor. Algunos atributos vitales en la personalidad de un líder político son carácter, integridad, buen criterio, habilidad política. ¿Se siente usted poseedor de esos atributos? Absolutamente. Ahora, cuando uno tiene que ver a la hora de carácter, integridad, volviendo al pasado, a lo que podemos conocer de su biografía, usted le ocultó al presidente que a la hora de la contratación le ocultó un dato vital que luego tuvo un costo político y está teniendo un costo político para usted, y eran las sanciones, que usted había sido sancionado en el Banco Mundial, que había sido degradado, se le había incluso congelado el salario por un patrón de comportamiento sexual, de naturaleza sexual no deseado. Vamos a ver, clarifiquemos las cosas. Primero, el patrón de comportamiento sexual no deseado ha sido tema de mucha discusión. Fundamentalmente, los documentos claros lo dicen, son elementos subjetivos de orden de un piropo malinterpretado. Usted tiene todo para ser una gran mujer profesional. Son elementos objetivos porque efectivamente a usted el banco lo sancionó. No, señor, no son elementos objetivos. Bueno, pero la sanción existió, es un hecho documental. A usted le rebajaron el salario, le congelaron el salario y tuvo una sanción dentro del banco. Tuve una sanción dentro del banco producto de la interpretación subjetiva de eventos. Sí, pero que finalmente terminó. Al final todo proceso termina en algo y el que tiene que decidir, decide. El banco decidió sancionarlo. Mi punto no es volver sobre el tema del banco. Mi punto es que usted, cuando el presidente lo llama para ofrecerle el trabajo, era una coyuntura muy particular para usted. Se estaba quedando sin brete, para decirlo en tico, después de casi 30 años de estar en el Banco Mundial, en una posición de mucha prominencia. Le están ofreciendo ser el ministro de Hacienda de su país y usted se olvida de contarle el detalle al presidente, a la persona que lo está contratando, de que había sido sancionado por algo tan grave como eso. Usted tiene varios elementos muy equivocados en términos fácticos. Yo no me estaba quedando sin brete. A mí el banco no me despidió. Me mantenía el salario. La sanción es que no me lo iba a subir. Y ese salario era un múltiplo muy grande del salario de Hacienda. Entonces, yo tenía trabajo. Y cuando pero no le pareció, sí, pero digo, volviendo al punto, ¿no le pareció que era un elemento crucial decirle al presidente en qué coyuntura estaba usted? Yo renuncié a mi posición en el Banco Mundial antes de saber que había una sanción, la cual yo no apelé y era apelable porque fue en sede administrativa. Justamente ese es el otro elemento, buen criterio. Usted dice no la apeló, incluso ha dicho en alguna entrevista que podría haber ganado esa apelación sin siquiera transpirar. Y uno dice, pero ¿cuál es el criterio de este señor dejando esa mancha que a su criterio no debía estar ahí, abierta, que eso lo va a perseguir el resto de su vida? No. A mí no me persigue nada. Yo lo he escuchado en las últimas 5 o 6 entrevistas que le han hecho y está el tema presente. Entonces, así como ahí no sé si se aplicó un buen criterio. Mire, esa es una decisión, cuando uno se fija hacia atrás, tiene el criterio completo. Es fácil decir, yo sabía el número de la lotería, lo debí haber comprado. Yo tomé una decisión de renunciar sin saber cuál era el resultado de la decisión en sede administrativa. Esa decisión era apelable. Yo venía a ser ministro de Hacienda y no quería perder tiempo apelando a algo que para mí no tenía en lo personal, en mi fuero interno, la necesidad de apelarlo, porque yo estaba en paz con mi Dios,
con la ley, con mi señora, con mis hermanas. Claro, don Rodrigo, pero usted estaba viniendo, por eso el tema es político, por eso es un tema de criterio político, y usted se está postulando para un cargo político, quizás para uno de los cargos políticos más delicados del país. El más delicado. Ahora con el tema del Congreso, yo no sé si es el más delicado, pero es uno de los más delicados que además tiene un enorme impacto en la vida de la gente. Las decisiones y el criterio de un presidente tienen un enorme impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, el tema es revisar su criterio político. Y en su criterio político no le pareció que era un acto de habilidad política poner al presidente al tanto de en qué terreno se estaba metiendo. Mire, primero usted asume cosas, don Ernesto. Usted está asumiendo que el presidente y yo no tuvimos esa conversación. Sí, usted tuvo esa conversación con el presidente. Ese es un tema que yo no creo. Si estoy equivocado, acláremelo. Yo le estoy diciendo que usted está haciendo supuestos. Mi opinión es que yo hice lo correcto. Yo no tenía ni una acusación penal. No, pero no, las cosas no tienen por qué definirse siempre en sede penal. Hay un ámbito laboral que claro, es perfectamente válido. Claro, y que usted había sido sancionado y eso iba a tener luego un impacto político en su cargo. Usted era un funcionario de altísimo rango de la administración, el ministro de Hacienda. Y no sé, ¿no le pareció que tenía que decirle al presidente? Ya le dije, yo no voy a revelar una conversación que yo tuve con el presidente. Pero entonces la tuvo con el presidente. Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. ¿Sobre este tema? Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. Sobre este tema le advirtió, presidente, mire, está parado arriba de una bomba. No es que no había ninguna bomba. Bueno, ¿le parece que no ha tenido trascendencia el tema, que no ha sido objeto de debate? Bueno, ha sido objeto de debate. ¿Está siendo objeto de debate entre usted y yo? Totalmente. Sí, señor. Bueno, don Rodrigo, cambiamos de tema. Hace algunas semanas, el Tribunal Supremo de Elecciones le pidió a la fundadora de su partido, Mariluz Alpizar, Luz Mari Alpizar, sí, explicaciones sobre las finanzas, el origen de las finanzas de campaña. Doña Luz Mari no pudo en su momento dar esas explicaciones al tribunal. Y luego, cuando vino aquí doña Pilar Cisneros, yo le pregunté también por las finanzas del partido y doña Pilar me dijo que existía un fideicomiso, que había un grupo de empresarios importantes que estaba aportando dinero en la campaña, pero que ella no podía revelar los nombres de quiénes eran. ¿Quién financia su campaña? Don Ernesto, usted parece que le gusta hacer supuestos o afirmaciones equivocadas. Son afirmaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que doña Luz Mari Alpizar, o mejor dicho, el Partido Progreso Social Democrático, no le contestó al tribunal? No, yo dije que claro cuando se lo pidió, no se lo contestó, le tuvo que pedir un tiempo mayor. Claro. Es que eso es diferente. Esa es otra característica que al final tiene que ver con esto de la credibilidad. A veces cuando uno conversa con usted parece que habla con medias verdades o que el tema de la semántica se vuelve un tema central. Es que la exactitud, una persona que trabaja en prensa, totalmente. La exactitud es importante. Usted lo que dijo, si lo vi mal, me disculpa. Doña Luz Mari no pudo contestar. No pudo contestar. Doña Luz Mari contestó, pidió un plazo extra para revocar. En el momento no pudo contestar. En el momento que el tribunal se lo pidió. Bueno, el hecho positivo, sí. el hecho fáctico, es que contestó. Y contestó satisfactoriamente. Nuestra campaña se ha manejado con todos los elementos de la ley. Volviendo al punto medular del asunto, es quiénes son los empresarios que integraban ese fideicomiso y que lo han financiado. La información de la campaña de Rodrigo Chávez y del Partido Progreso Social Democrático se encuentra en el récord público
ahórreme a mí el trabajo y ahórrele al televidente el trabajo de meterse al Tribunal Supremo de Elecciones. Le pregunto, ese fideicomiso, vamos por puntos entonces, ese fideicomiso del que hablaba doña Pilar, ¿existía o no existía? Ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política. Yo no le estoy preguntando si es relevante, le estoy preguntando si existía o no existía. Yo le estoy contestando que ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política. Haya existido o no, es irrelevante. Pero le pregunto, ¿ese fideicomiso existía? ¿Existió un fideicomiso? Existió. Bueno, bajo un contrato. Vamos aclarándonos. Vamos aclarándonos, don Ernesto. Yo veo que qué difícil conversar con usted, don Rodrigo. No, es que usted hace afirmaciones que no tienen mucha base fáctica. Le estoy preguntando por un fideicomiso y hemos tardado como un minuto. No peleemos, don Ernesto, no hace falta. Yo lo respeto mucho. Yo también. Lo que pasa es que yo le tengo la mucho vehemencia, respeto. Usted es un hombre vehemente. Usted también. Yo tengo mucho respeto a la audiencia, entonces quiero ser muy preciso. Exactamente. Precisamente no me gusta hablar. ¿Quién financia su campaña? Financia la campaña la gente que ha comprado bonos, la gente que ha contribuido. Esa información es pública. Hay empresarios, yo no tengo toda la lista, hemos vendido cientos de bonos. ¿Quién es dentro de ese fideicomiso, qué empresarios pusieron dinero? Es que ese fideicomiso yo no tengo autorización. De hecho, en la cláusula de confidencialidad, es un fideicomiso bajo derecho privado, yo no puedo revelar los nombres. Y además no se los voy a revelar. Claro, yo entiendo esa posición. Lo que me da a mí como periodista y también como ciudadano, es un sinsabor de boca de ver que hay personas, empresarios, financiando política. Y si no, o sea, me generan una suspicacia porque uno dice, ¿por qué no revelar los nombres si no hay nada malo? Es que no hay nada malo. Lo que pasa es que hay derecho privado, derecho público. Eso no financió mi campaña. Lo que financió, y así está en el contrato de fideicomiso, es un grupo de personas que antes de ser yo candidato queríamos explorar soluciones a la problemática nacional. Eso es separado de mi campaña. Pero ¿cuál es el problema en decir quiénes son las personas que pusieron el dinero? ¿Cuál es el problema de decir cuánto gana usted en televisión? Yo no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, además es información pública. Es información pública. Simplemente esa no es información pública, no me corresponde revelarla. Pero ¿no le parece que es un dato importante para la ciudadanía? Solo su actitud de resistencia a decir quién financió parte de su actividad política es un dato relevante. Veremos qué piensa la gente. Ok. Don Rodrigo, usted muchas veces en algunas entrevistas, yo he visto varias de las entrevistas que se le han hecho, y en los debates también lo ha hecho, coloca como ejemplo políticas de Singapur y de Vietnam, que son países que tienen regímenes políticos distintos al de Costa Rica, con algunos rasgos mucho más autoritarios. Y también ha señalado que utilizaría como método apelar a decretos ejecutivos para resolver cosas que otros presidentes no han logrado resolver. ¿Cómo haría usted para negociar con la Asamblea Legislativa si va a gobernar por decreto? Mire, primero que todo, yo he dado datos de Vietnam, de Singapur, de Finlandia, de Bélgica, de Australia, de la enorme cantidad de países en los que yo he trabajado y a los que sigo. Sí, hay países como la República Democrática de China, la China comunista, que yo he mencionado, las características de su economía, el crecimiento económico que tienen. Eso no me hace comunista ni en lo más mínimo. Segundo, el hecho de que haya presidentes que no solo que hayan utilizado el instrumento del decreto ejecutivo para crear políticas públicas que perjudican a la enorme mayoría de las personas para favorecer a grupos muy pequeños, muy poderosos, dándoles monopolios, no significa, como dice usted, que no hayan podido solucionar el problema. Es que ellos lo crearon. Caso específico, el precio del arroz en este país,
que es demasiado bajo para los productores agropecuarios y es demasiado alto para el consumidor, para que 4 industriales del arroz se dejen montos enormes de dinero. Ese tema usted ya lo ha dicho en varias entrevistas. La pregunta no es sobre el uso de los decretos ejecutivos que han hecho otros presidentes. Mi pregunta es más de conciliación con la Asamblea. No. ¿Cómo va usted a trabajar con la Asamblea en donde necesariamente va a tener que negociar con una Asamblea además muy fragmentada, probablemente todos los don Ernesto, déjeme ser absolutamente claro con la gente que nos está viendo. Yo no voy a negociar con nadie las decisiones de política pública que le corresponden al presidente de la República y a sus ministros, sobre todo cuando éstas están afectando desde los últimos 10 gobiernos en este país a las clases más necesitadas. ¿Usted no va a negociar con la Asamblea? ¿Por qué hay que negociar un decreto ejecutivo con la Asamblea? Lo que hay que negociar son políticas. Lo que hay que negociar son leyes. Son leyes, son políticas, justamente. La Constitución política de Costa Rica es clarísima. ¿Usted cree que si usted aplica una política de gobernar por decreto ejecutivo, eso no va a tener una reacción en el Congreso? Mire, la Constitución política de Costa Rica es clarísima, dividiendo las autoridades y responsabilidades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Dentro de esa Constitución dice que el Poder Ejecutivo tiene derecho y debería tener la rendición de cuentas de cosas como la regulación del mercado de arroz, de cosas como los monopolios a los importadores de medicinas que hacen que las medicinas en este país sean un múltiplo de caras como en España. Entonces, yo lo que no entiendo, y se lo digo francamente, es por qué usted me hace la pregunta de que si yo considero que tengo que ir a negociar los decretos que van a deshacer esas barbaridades con la Asamblea Legislativa. Y la respuesta es, esos decretos yo no intento negociarlos con la Asamblea Legislativa. Mi punto es cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en un momento tan delicado. El país incluso está negociando en este momento, y ahí voy a mi pregunta, siguiente pregunta, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que requiere necesariamente de un diálogo muy fluido con la Asamblea Legislativa. Eso es harina de otro costal. Ahí vamos a tener que negociar muy de cerca por el objetivo común de toda la ciudadanía, porque la Constitución separa las autoridades y las responsabilidades del Ejecutivo y Legislativo, y para hacer ciertas cosas que habría que hacer bajo un nuevo programa con el fondo, porque el programa actual es un torniquete, eso no cura nada. Ahí vamos a tener que conversar con la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De buena fe, de frente, con claridad, sin jugar jueguitos de chapitas, y que los diputados y diputadas tomen las decisiones que ellos consideren son las mejores para el país. Y yo hablaré muchísimo con la ciudadanía, porque yo no soy de esconderme. Yo soy de hablar claro y decir, esto es lo que está pasando. Señores diputados y diputadas, ciudadanos, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que hacer. Don Rodrigo, usted dice que el acuerdo tal y cual está planteado actualmente con el Fondo Monetario Internacional es apenas un torniquete. Sí, señor. Que se requiere, lo he dicho varias veces. Que hay que renegociarlo y que se requieren cambios estructurales. La pregunta es cómo hacer esos cambios estructurales sin afectar los programas sociales o generar aún más pobreza. Mira, hay un cambio estructural que mucha gente en Costa Rica o defiende por intereses propios o por falta de entendimiento, y en mucho por falta de valentía, es los 2.000 millones de dólares que le cuesta al país las pensiones de lujo. Es un cambio estructural, y yo quiero hacer ese cambio estructural a través de la ciudadanía, porque ni la Corte Suprema se ha parado y ha dicho, no, como eso me afecta a mí, yo no lo voy a hacer. Ese cambio estructural de 2.000 millones de dólares al año, don Ernesto, le recuerdo, es 4 veces el monto anual de los desembolsos del programa del Fondo Monetario, que es 500 millones por año. Y además, eso nos daría muchísimo espacio fiscal. Otro cambio estructural que habría que hacer en este país y que hay que hacer es eliminar
los destinos específicos, quitar la evasión fiscal, que usted sabe es enorme, el lavado de dinero. Combatir la evasión fiscal es muy loable. ¿Por qué tendría usted éxito en algo en donde han fracasado anteriores presidentes? Mire, yo creo que lo más claro es que no han tratado de evadir la evasión fiscal. De hecho, yo fui el primer ministro de Hacienda que propuso hacer una inversión sustantiva y transformacional para mejorar los sistemas de Hacienda. Usted se acordará que yo vine y denuncié que había 59 sistemas en Hacienda de cómputo obsoletos que no hablaban y que básicamente permitían la evasión y la corrupción hacendaria y que había que invertir en hacer eso. No me dio tiempo, me echaron a los 184 días algunos analistas y yo personalmente pienso que ese compromiso con luchar contra la evasión y la corrupción de Hacienda fueron parte de mi salida. Usted se acordará que yo eché a los mandos medios de Hacienda. Totalmente, echó a 10 personas, despidió a 10 personas. Más que eso. Bueno, usted dice que ahora el que está haciendo supuestos es usted. Ahora el que está haciendo supuestos es usted. Usted supone que el presidente lo echó bajo la influencia de los evasores. No, yo concluyo eso en parte por eso, pero está bien. No porque a usted se le agotó el tiempo político, no porque usted tuvo un montón de tropiezos, no porque usted se había generado un clima político muy adverso en la Asamblea Legislativa. Todo eso es cierto. Yo me comí las broncas, traje los sistemas para luchar contra la evasión, traje los sistemas o traté de conseguir financiamiento para montar los escáneres que desde el 2007 deberían haber estado montados y que con la indolencia, negligencia y complicidad del gobierno todavía no están instalados. De los gobiernos, de 9 gobiernos. Nos queda poquito tiempo. Un momentito, despedí a los mandos medios. ¿Cierto o no? Sí. Le dije al presidente, usted está haciendo públicamente y por carta, señor presidente, usted es irresponsable si permite sacar a las municipalidades de la regla fiscal. La irresponsabilidad fue tanta que nos ha costado $250 millones en intereses adicionales porque nos bajaron la calificación. Usted en su casa sabe qué hicieron con esa plata los alcaldes y sí, yo fui incómodo y voy a ser incómodo como presidente de la República contra esos grupos que han venido afectando el bienestar de la población de este país. Don Rodrigo, la pandemia nos dejó una situación económica muy frágil en la caja y eso se sumó a todos los problemas anteriores que había de listas de espera, de dilaciones para atención. ¿Cuál es su planteo para resolver el tema de la caja en cuanto a la crisis de finanzas y a la crisis Don Ernesto, de citas? Otra corrección muy respetuosa. La pandemia no causó problemas financieros en la caja. La pandemia desnudó que pero la caja tuvo que invertir muchísimo dinero en la pandemia. Es que la caja son 2 elementos, don Ernesto. La caja es el sistema de pensiones que le ha fallado absolutamente a este país. La mitad de las personas mayores de 65 años en este país no tienen pensión y la incidencia de la pobreza en ese grupo etario, en ese grupo de edad, es el doble de la incidencia de la pobreza en la población general. La caja actuarialmente no tiene cómo pagar las pensiones a las que tiene responsabilidad. En algunos pocos años se la va a acabar el flujo de caja. Entonces, eso no lo causó la pandemia. La parte de salud, que por cierto gastamos 3.2 billones de colones al año en dar servicios de salud, obviamente se agravó con la pandemia. Sin embargo, si usted se pone, que me imagino que lo va a hacer, si uno estudia la administración de la caja, hay un montón de problemas serios que son de carácter administrativo y gerencial. ¿Por qué las listas de espera? Porque no hay suficientes especialistas, no se forman. Pero ¿cómo la pregunta, porque nos queda muy poco tiempo, denos algunas líneas de cómo lo resolvería? Bueno, esta otra segunda parte del sistema de salud, vamos a ampliar los horarios, los turnos de trabajo, vamos a formar más especialistas, vamos a simplificar los sistemas de compras públicas y hacerlos menos corruptos, porque lo son, en la caja, y vamos a asegurarnos que la persona asegurada
se le trate como un cliente y no como alguien que anda rogando favores. Y eso significa llevar a los EBAIS a una mejor prestación de servicios primarios. Se nos terminó el tiempo, le agradezco la visita, el tiempo que nos dedicó y las explicaciones que nos dio. Gracias a usted. Gracias, don Rodrigo Chávez. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Garavito de Punta Arenas, un lugar que no olvida quiénes fueron y quiénes son. Me parece importante que hay que apoyar al artista nacional y al artesano nacional. Dominio Documental, el jueves 20 a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Te invita la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa con entrevistas, humor y música en vivo. Queremos hacerles pasar una velada muy especial. En unos minutos estará con nosotros un maravilloso primer actor, el maestro Sergio Corona. ¡Uy! Me canso ganso. Los viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Costa Rica tiene una cita con la democracia. Este domingo 6 de febrero de 2022 salga a votar, pero hágalo de manera informada. Hay múltiples formas de hacerlo a través de la página del Tribunal Supremo de Elecciones, en redes sociales, en espacios de diálogo y discusión. Salga a votar de manera informada y por eso en Una Mirada le vamos a ofrecer un programa especial donde usted podrá tomar diferentes decisiones y conocer más sobre este proceso electoral en que esperamos la participación de todos y todas en Costa Rica. Te esperamos. Hasta pronto. Y 53 minutos de la noche en este miércoles de Zoom electoral, nuestro mano a mano de hoy entre el director de Zoom, Ernesto Rivera, y Rodrigo Chávez, un personaje difícil de abordar desde la perspectiva del ejercicio periodístico, con características que cada vez se van haciendo pues evidentemente más claras ante el televidente, ante el oyente. Hay dos aspectos que me gustaría con Álvaro señalar al cierre de nuestro programa de hoy. Uno es que cuando Pilar Cisneros vino, su candidata a diputada, al primer Zoom electoral, fue nuestra primera invitada, ella dijo que sobre el fideicomiso teníamos que preguntarle a don Rodrigo Chávez. Hoy el fideicomiso es el tema, yo diría, más rescatado de la entrevista. Don Rodrigo dice que no se va a referir a quienes constituyen el fideicomiso y qué dinero está involucrado en él. Ese dinero, ese fideicomiso, perdón, hasta donde yo entiendo, sale de la órbita de las donaciones de la campaña electoral y ese es un asunto
pues evidentemente para alguien que pregona mucho la transparencia de la gestión, ese es un asunto más que se suma a la falta de transparencia respecto de un asunto central. El presidente de la República dijo en la única declaración que dio sobre este tema que él nunca supo de los problemas del expediente laboral de Rodrigo Chávez en el Banco Mundial. Don Rodrigo hoy, en el mano a mano, desliza nuevamente la idea de que habló en términos confidenciales con el presidente en varias oportunidades y de muchos temas, no precisa así de pero lo deja ahí deslizado. Es una circunstancia compleja. Lo último que yo diría, Álvaro, es que hoy sí achacó a los mandos medios responsabilidades, cuando en muchos otros ejercicios lo he oído decir que la culpa de que las cosas no funcionen en el país no es de los mandos medios, sino de los jerarcas que no toman decisiones. Y además deja otro elemento último que quiero decir, deja establecido que podría haber sido despedido del puesto por luchar contra la evasión y por luchar contra los delincuentes. Don Álvaro Murillo, ¿usted qué opina? Vilma, más allá del fondo, las formas están ahí para que el televidente las vea. Las formas ya se han vuelto un estilo de parte del candidato Rodrigo Chávez. Es muy usual que cuestione la pregunta que se le hace, que intente... esto me deja, no puedo, no sé, usar piezas de sarcasmo. Es un estilo que ahí está para el juicio de los televidentes. Pero por el fondo yo me quedo con estos dos puntos que menciona usted, Vilma, recordando que en una entrevista que hizo con la colega Liliana Carranza, cuando ella le pregunta que defina su estilo, empezando la entrevista, él dijo transparente. Y hoy lo que dice es, no le voy a decir al electorado si yo le dije o no al presidente sobre el proceso por la conducta sexual inapropiada en el Banco Mundial. O sea, dice, no le voy a decir al electorado y tampoco le voy a decir, porque no legalmente no estoy obligado, quiénes me aportaron dinero para hacer campaña antes de que empezara la campaña formalmente. Recordemos, Rodrigo Chávez tuvo negociaciones con el expresidente Rafael Ángel Calderón del Partido Republicano Social Cristiano. Eso fue público, notorio. El diputado Otto Roberto Vargas lo dijo sin tapujos. Incluso hicieron actividades públicas, algunas. Todo esto fuera del rango que el tribunal mira como campaña oficialmente. Por eso es que el tribunal en agosto le pregunta al Partido Progreso Social Democrático, cuando ya él está matriculado con este partido, que le dé los elementos de ese fideicomiso, que ese dinero. Y es cuando el 30 de agosto, y esto lo estaba buscando aquí porque lo tenía, el 30 de agosto le contesta la presidenta del partido, doña Luzmeri Alpizar, al Tribunal Supremo de Elecciones. Lo leo en una línea, dice: aclaramos que como partido no se participó en la apertura de ese mecanismo, se refiere al fideicomiso. En caso de que el TSE requiera ese contrato privado, se le informa que lo puede solicitar a el señor candidato Rodrigo Chávez. Hoy, Rodrigo Chávez aquí con Ernesto Rivera. Ernesto pregunta 1, 2, 3 y él dice, no voy a decir quiénes me financiaron, porque legalmente no estoy obligado. Está para el juicio de los electores también, para alguien que dice que la transparencia es parte de su estilo. Luego vienen los temas de fondo, el manejo de la economía, que si los impuestos y el manejo, lo que haría con la Caja del Seguro Social, siempre centrado en términos de financiamiento y dinero. Mucho para qué mirar, para que también los electores, ustedes televidentes, puedan hacer su propio escrutinio. Ernesto. Llegamos al final de este Zoom electoral. Agradecerle a mis compañeros de ruta, a los invitados. Tuvimos un Zoom electoral vibrante, intenso, como son siempre los Zoom electoral de todos los miércoles que hacemos para ustedes. Gracias, Vilma, gracias, Álvaro. Un abrazo gigante a Gustavo Araya, que está en la casa haciéndonos porras y reponiéndose de un quebranto de salud. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche. Buenas noches, gracias. Sí, estuvo bien.